Bueno, hablando de esto, mire, doctor Peñalosa, la verdad es que en este país estamos acostumbrados a que sale un político, entra otro y ese otro acaba con todo lo que hizo el anterior. Eso pasa en el gobierno central, pasa en las alcaldías, en las gobernaciones, tal vez con excepciones como Barranquilla, en donde ha habido como una continuidad, y eso es lo que ha hecho que Barranquilla sea la ciudad que es hoy. Pero Medellín, todo este contexto sí. También puede ser, pero todo este contexto para hacerle la siguiente pregunta, porque los colombianos también están cansados de tanta polarización, división, aquí y allá. ¿Qué política o programa de Petro podría darle usted continuidad en caso de ser elegido presidente? Mire, algo que ya venía antes, pero que es un programa que me parece importante, es garantizar un ingreso mínimo para los viejos, muy importante. Otra cosa que me parece, es decir, todo lo que sea bueno, yo ¿sí? Las cosas que yo veo buenas, yo ya... Así sean de Petro, no importa. Claro, no, es que yo recibí varias cosas andando, más aún me tocó arreglar un montón de chambonadas que él dejó, pero las seguí. Por ejemplo, él contrató inicialmente el contrato del cable a Ciudad Bolívar, ¿no? No había nada, y además nos tocó cambiar el diseño, tenía toda clase de líos, pero lo hicimos, lo sacamos adelante, ¿no? Entonces no fue tratar de desbaratarlo, había mil cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que dejó también con un desastre de chambonada en la contratación, que nos tocó revisarla y volver a hacerse el Movistar Arena. Ellos hicieron la concesión a última hora, no lo mismo que el cable, como 2 o 3 días antes de irse. No entremos en detalles de ciertos temas medio sospechosos, pero y el Movistar Arena, yo dije, no, si yo me pongo a parar esto, ¿no? Es otro rollo, se demora un montón y demás. Más bien hagámosle los ajustes que hay que hacerle a ese contrato y lo apoyamos y lo sacamos adelante. Entonces, todo lo que yo vi que era bueno, que había comenzado, incluso si estaba casi en cero, lo apoyamos y lo seguimos, por supuesto. Y obviamente, todo lo que... Por ejemplo, hay otra cosa que me parece buena, el ferrocarril, ¿no? De La Dorada hasta Chiriguaná. A Chiriguaná. Sí. Ese es un proyecto muy importante que por supuesto hay que continuar. Esos son los pocos proyectos que ellos dejaron andando, porque la mayoría no hicieron nada, más bien quedaron en palabras. Y si le toca calificar de 1 a 10 el gobierno Petro, ¿qué número le da? Como 1. Increíble la capacidad de destrucción, de hacer daño en seguridad. La seguridad se ha agravado en todas las ciudades, en todas las carreteras, en todos los territorios colombianos. Es decir, la caída en la construcción, el desestímulo en la inversión privada, se ha ahuyentado a los inversionistas privados, los empresarios que pueden generar empleo, en seguridad, en todo, en salud, desbarató la salud, acabó con el ICETEX, en fin, yo no sé, realmente es muy lamentable, además más grave que todo eso, es un gobierno que se ha montado sobre el odio, de odiar, de crear odio en Colombia. Yo si al día siguiente, olvídese, aquí a mí no me preocupa que la gente haya trabajado con Petro o no, y aquí no vamos a odiar a nadie, y si hay gente buena, no importa qué orientación política hayan tenido antes, no me preocupa en lo más mínimo. Perfecto, pero 1 de calificación. Ahora hablemos de orden público, porque ese es otro tema complejo en Colombia. ¿Sí o no a los bombardeos, incluso si hay menores de edad? Es que si uno no hace esos bombardeos. Pero con menores de edad. Por supuesto, entonces simplemente todos los grupos armados ilegales van a andar con unos menores ahí es una especie como de escudo humano, ¿no? Entonces tristemente, eso no podemos permitir eso es decirles, ¿sabe qué? Utilicen niños como escudo humano. Entonces, si ustedes los utilizan, no los vamos a bombardear. Okay. Sí. ¿Paz total como ahora en el gobierno Petro o guerra total contra los grupos armados ilegales? Mire, a mí no... yo respaldé el proceso de paz, quiero aclarar. Pero el proceso de paz con las FARC. El proceso de paz de Santos, ¿no? El proceso de paz con las FARC, y yo creo que es bien discutible que la guerrilla en Colombia haya tenido una verdadera justificación política. Eso más bien hizo parte de la Guerra Fría y demás, pero eso es para otra charla larga. Sí, porque usted de verdad. No, pero de todas maneras, cualquier vestigio de legitimidad política que hubieran tenido los grupos armados ilegales ya
se negoció con ellos en la paz y ahora ya no lo perdieron los grupos armados ilegales, ya no, ahora son criminales, narcotraficantes, asesinos, secuestradores, y entonces hay que combatirlos con todo. Eso hay es que guerra fortalecer, total. Sí, guerra total, desafortunadamente. Hoy lo que vimos hoy, ¿no? Un asesinato miserable por parte de estos señores, tratando de asesinar a un senador, pero más lo que hacen, reclutamiento forzoso de niños, matonean en todas las regiones donde están, obligan a los campesinos a sembrar coca, en fin, entonces, claramente hay que controlar como en cualquier país civilizado, es que en Colombia estamos acostumbrados a unas cosas, no puede haber 1 metro cuadrado de Colombia controlado por grupos armados ilegales, pero es que no solamente hablemos de la criminalidad en las zonas rurales, en las ciudades. Vamos a hacer efectivo el derecho a vivir sin miedo y vamos a construir 25,000 cupos en las cárceles y vamos a cambiar las normas. Aquí no va a haber delitos menores. El alcalde Galán hace 2 días decía cómo era que habían capturado unos fleteros. Pero si ve que es que usted ya se me va a adelantar. Pero no, simplemente decir que en la seguridad urbana también la gente va... No, porque le tengo pregunta de seguridad urbana. Bueno, listo. Sí. Mire, a propósito de ese tema, usted dice ni un solo centímetro. ¿Pediría o permitiría bombardeos de Estados Unidos en territorio colombiano para atacar cultivos y fábricas de cocaína? Acuérdense que el presidente Donald Trump hizo unas amenazas. No, es que nosotros le decimos al señor Trump, mire, nosotros tenemos todavía, yo creo en buena medida seguramente, uno de las mejores fuerzas especiales del mundo para combatir en la selva. Lo que necesitamos son equipos, toda la tecnología, toda la inteligencia. Sí. Aquí los que van a tener todos los drones son los del ejército colombiano, no los de los grupos armados ilegales. Entonces, no, pero de ninguna manera tenemos que haya una participación del ejército de los Estados Unidos en acciones en Colombia. No, mire, cero. Hay un contexto, esto ya pasó antes en Colombia. ¿Usted avalaría operaciones en territorio venezolano o ecuatoriano, porque pasó en los dos, para dar con algún objetivo de alto valor de los grupos que se refugian del otro lado de la frontera? Pues, por ejemplo, caso Grande. Sí, mire, ya de hecho lo hicieron, ¿no? Nunca se habló públicamente de esto, pero claramente se hizo en el pasado en Ecuador y se hizo, el gobierno de Duque lo hizo muy eficazmente también en Venezuela, porque el ejército venezolano estaba apoyando a los grupos armados ilegales. Entonces, felizmente no creo que eso va a ser necesario porque... además en eso sí puede ser muy útil la supervisión de los Estados Unidos para que en Venezuela no vuelvan a apoyar a los grupos armados ilegales en Colombia. En Ecuador claramente el presidente no tiene interés en hacerlo. Y en cuanto a cultivos de droga, más aspersión y erradicación forzada, es más que ahora sustitución. No, claramente, mire, yo soy el que más respeto a un campesino pobre que está sembrando coca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ayudarles de todas las maneras posibles. Pero es imposible que haya cultivos ilegales y que no haya grupos armados ilegales. Es imposible el uno sin el otro. Entonces, claramente hay que hacer aspersión. Y obviamente y ahora hay mecanismos mucho más exactos, tecnologías mejores que hacen que no haya un daño ambiental con drones y demás. Ya no es con aviones a mucho mayor altura y a más velocidad, en fin. Entonces, claramente eso es necesario, es indispensable. Porque además es que aquí lo que se nos olvida es que el daño ambiental se le está haciendo los grupos armados ilegales que controlan regiones muy extensas del territorio, están arrasando incluso parques nacionales. Hay cientos de miles de hectáreas de selva que están siendo arrasadas por los grupos armados ilegales, no solo para hacer ganadería y demás y sembrar coca, sino también para la minería del oro. Otro de los temas de estos días ha sido este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Bombardeos de Estados Unidos a lanchas rápidas, a estos narcolanchas que llaman desde Estados Unidos, ¿sí o no? Yo sí prefiero que se capture a los que van en esas lanchas y que se les lleve a un juicio. Me parece que es la manera civilizada de hacerlo. Pero a mí lo que sí me parece interesante es que Trump esté tan interesado en acabar con ese narcotráfico. Pero creo que la manera más efectiva, le vamos a decir, estamos listos a que hagamos un trabajo en equipo. Ayúdenos con recursos, con los helicópteros, con la tecnología de interceptaciones tecnológicas y demás. Y puede estar seguro que nosotros tenemos las mejores fuerzas armadas del planeta y que lo podemos lograr. Necesitamos más